Informativo NTR con Alberto García Zarubi. El día de mañana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a discutir la impugnada elección en Michoacán. Según el Partido de la Revolución Democrática y sus aliados, el PRI y el PAN, conformados en una alianza, como usted lo sabe, en una coalición electoral, denunciaron que hubo participación del crimen organizado y que esta elección tiene que ser anulada. Anulado el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya, quien fue el candidato de Morena y hasta el momento sigue siendo el gobernador electo del estado de Michoacán. Para hablar sobre este tema, que es lo que se espera por parte de Morena, le agradezco muchísimo que tome la llamada de la segunda emisión de Informativo NTR al representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Eurípides Flores. ¿Cómo está, representante? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Saludos al auditorio. Muchísimas gracias, representante. Pues, ¿qué estima o qué espera mañana de la discusión de los magistrados electorales? ¿Usted está confiado que se va a ratificar el triunfo de su candidato? Sí, por supuesto. La verdad es que el triunfo de Morena, PT, y en particular de nuestro candidato Ramírez Bedoya, pues fue un triunfo contundente. Y lo que confiamos es que el día de mañana la Sala Superior del Tribunal Electoral pues tendrá que confirmar la voluntad del pueblo, que es que Morena gobierne en Michoacán y que ya se acabe el gobierno del latrocinio que encabezó Silvano Aureoles. Según lo que se ha ya filtrado en este proyecto del magistrado Indalfer Infante, se habla que efectivamente hubo casos por lo pronto en 4 municipios donde se ubicó a gente armada, a gente que estaba desestimando el voto de la ciudadanía que acudía el próximo 6 de junio. Pero son 4 municipios de más o menos más de 100 distritos que tiene el estado de Michoacán. ¿Esto no es significativo para la anulación de una elección? Esto es una especulación y una narrativa que ha ocupado sobre todo el PRD y los otros partidos que forman la coalición de la corrupción. No hay nada cierto, no hay un proyecto de resolución circulado en el que podamos basar. Lo que hay, lo que hemos revisado nosotros desde la representación y también los abogados del candidato, es que la impugnación que generó el PRD pues está basada en puros notas periodísticas de periódicos afines al gobernador, dichos de oídas, que me dijo esto, que yo escuché, que yo supe, puras suposiciones que no llevan a ninguna convicción. La realidad es que el gobernador de Michoacán, actual gobernador, que seguramente terminando su mandato tendrá que huir porque tiene muchas cuentas pendientes con el Estado, pero lo que está generando es una narrativa de pataleo para poder establecer algún tipo de justificación a la hora de que se vaya a escapar del Estado porque no pueda mantenerse ahí a aclarar las cuentas pendientes que tiene en el Estado. Entonces, el día de mañana se va a ratificar la voluntad de la gente michoacana, la voluntad del pueblo michoacano, de que Morena y Alfredo Ramírez Bedoya gobierne ese Estado. Hasta el momento el Tribunal Electoral ha ratificado todos los triunfos de Morena, por ejemplo en Campeche, que hasta solicitó y se hizo un recuento de voto por voto, casilla por casilla, representante. Así es. Afortunadamente la voluntad del pueblo se ha ratificado en los tribunales en lo que tiene que ver con las gubernaturas. El caso de Campeche pues fue uno de los más escrutinados. Hubo un recuento total de votación y después del recuento total aumentamos la ventaja en ese estado. Y fíjate, es ahí importante comentarlo. En el caso de Michoacán como en el caso de Guerrero, pues es claro que la gente quiere el cambio, tiene una esperanza de transformación que representa nuestro movimiento Morena. También es así que a pesar de que, tú lo sabes, nos tiraron las candidaturas a las gubernaturas de ambos estados, aún así el pueblo de Michoacán y el pueblo de Guerrero confiaron en nuestros candidatos, en la campaña que hicieron y en la esperanza de transformación que encabezan en esos estados Alfredo Ramírez Bedoya y nuestra compañera Evelyn, y en el país que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso de Guerrero, ¿cuándo se prevé? El caso de Guerrero estamos también pendientes de lo que resuelva la Sala Superior, pero también confiamos en que no habrá ningún sobresalto en ese estado y se va a ratificar también el triunfo de nuestro movimiento en Guerrero.
Oiga, representante, hablando de cuestiones del Instituto Nacional Electoral, ya se informó sobre este proceso de redistritación, esta revisión que se tiene sobre la distribución electoral del país, y habrá cambios importantes, según lo anunció el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Por ejemplo, la Ciudad de México estaría perdiendo 2 distritos, lo que hablaría de pérdida de dos espacios importantes, tanto a nivel federal como a nivel local. También la modificación de otros estados importantes. ¿Qué opinan sobre esta redistritación y sobre todo esta decisión del Instituto Nacional Electoral, que parece que ni avisó, ¿no? Y de pronto hizo todos los análisis para modificar el mapa electoral. Sí, ahí nosotros acompañamos a un grupo de ciudadanos residentes de aquí de la Ciudad de México, también a los pueblos y comunidades originarias, que se sintieron pues avasallados en la representación que van a tener de concretarse lo que está planteando el INE. Y nuestra crítica es clara. A ver, de fondo el asunto del acuerdo es deficiente porque ni siquiera explica cómo es que llegan a la conclusión de que debe ser la Ciudad de México la que pierda 2 distritos y que por tanto pierda representación en el Congreso Federal y lo ganen estados como Nuevo León, Yucatán o Querétaro, que son abiertamente complicados, digamos, para las posiciones de nuestro partido político. Entonces, lo que estamos haciendo es acompañar estas impugnaciones de ciudadanos. Ellos están haciendo valer sus derechos porque se sienten atropellados en la pérdida de representación. Y una cuestión fundamental, esto fue un albazo del INE. A ver, hay una jurisprudencia muy clara de la Sala Superior, en el sentido de que el proceso de redistritación debe hacerse entre procesos electorales, es decir, una vez que se hayan terminado los procesos electorales federales. En este caso, ellos hicieron este primer acuerdo de saque un día antes de que terminara formalmente el proceso electoral federal, lo que está fuera de plazo. Lo hacen porque evidentemente todos los partidos políticos, los ciudadanos, pues estamos metidos en el proceso electoral hasta el último día, cuando ya se dan todos los resultados y queda todo firme. Y aprovechando que estamos metidos en ese tema, pues ellos se van por la libre, corriendo sus fórmulas y sin consultar a nadie, y estableciendo este tipo de situaciones con la idea de que quede firme y luego los posteriores actos que emitan relativos a la redistritación ya no puedan ser impugnados. Pero estamos confiados de que esta situación es evidentemente y abiertamente ilegal y se podrá regresar al INE este proceso y vamos a revisarlo con mucho detenimiento para que toda la representación de los estados, de las entidades federativas, pues sea fiel y se vea bien transmitida a la Cámara de Diputados Federal. Por último, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, ¿cómo van estos trabajos para la reforma electoral? Entiendo que será hasta el próximo año cuando el presidente presente la iniciativa, pero pues hay algunos que ya dicen que pues estos consejeros que ustedes tanto señalaron ya salvaron la cabeza. No, nosotros estamos a la espera. El presidente ha sido claro, el presidente de la República, de que él va a utilizar su derecho de iniciativa para presentar lo respectivo. Estamos pendientes de eso. Lo que nosotros estamos pues colaborando en señalar las muchas deficiencias, las muchas áreas de oportunidad que existen en la materia electoral, para que la gente se dé cuenta de que es verdaderamente necesaria, urgente y pertinente una reforma electoral de gran calado que inclusive pues pueda revisar la actual integración del Consejo General del INE. Que no haya temas tabú. Yo creo que estamos en una nueva etapa de la democracia, estamos viviendo, además de los ejercicios que habíamos visto de democracia electoral, estamos viendo ejercicios de democracia participativa muy importantes, y todo esto nos apunta a darle vuelta a la función electoral, y no debe haber temas tabús. Que todo se revise, que todo se debata, y que al final pues se genere el consenso en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, que lleve a una democracia mucho más, yo digo, dinámica, menos abigarrada, menos gastalona. Eso yo creo que es fundamental, que ya no haya un dispendio de recursos tan grandes como los que estamos viendo en estos momentos. Muy bien. Eurípides Flores, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, le agradecemos muchísimo esta plática con la segunda emisión de Informativo NTR, y estaremos muy pendientes de la resolución del día de mañana del Tribunal Electoral sobre esta elección en Michoacán. Muchas gracias, representante. El agradecido soy yo. Un saludo fuerte y un abrazo a todos.
Hasta luego. Y es que sí, el tribunal mañana se va a echar una buena discusión sobre la elección en Michoacán, un estado que, por cierto, hay que reconocerlo, pues ha tenido muchos, pero muchos indicios y muchas zonas oscuras en la participación del crimen organizado, no solamente en las elecciones, en el gobierno. Recordará usted que hubo un periodo por ahí de la presidencia de Felipe Calderón, donde hubo 3 gobernadores en fila, no duraban mucho tiempo los gobernadores y salían. O aquel michoacanazo que se le llamó, donde el presidente entonces Felipe Calderón detuvo a la mitad de los alcaldes en Michoacán y los encarceló, los puso ante el Ministerio Público y después ya no se pudo probar lo que se le acusaba, pero fueron detenidos. Recuerdo las imágenes donde pues llegaban los camiones de la Policía Federal Preventiva, de la Procuraduría Federal de Justicia, para detener a los alcaldes, a los presidentes municipales y llevárselos, todos acusados de participación con el crimen organizado. Hay pueblos, completamente pueblos vacíos, pueblos de terror, donde el crimen organizado se ha apoderado de ellos. Entonces, si es un estado que pues sigue enturbiado lamentablemente por el crimen y ahora por este tipo de disputas político-electorales, de resultar lo que sea, el próximo 1 de octubre habrá cambio de gobierno en Michoacán. Silvano Aureoles, este hombre que en las últimas semanas hizo un peregrinar por instituciones nacionales e internacionales, recuerda usted el famoso banquito afuera de Palacio Nacional para esperar a ser recibido por el presidente de la República, una reunión que nunca llegó. Y después Silvano Aureoles fue por la Fiscalía General de la República, por el INE, por el Tribunal Electoral y acudió hasta Washington, a la sede de la Organización de Estados Americanos, para denunciar la participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. Veremos qué es lo que resuelven los magistrados. Por lo pronto ya se adelantó el proyecto de el magistrado Indalfer Infante, pidiendo que se ratifique el triunfo del candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.